Bien, buenas tardes. Estamos comenzando entonces el tercer corte de la materia Economía General. Antes de comenzar con la clase, quiero recordarles que visiten la página Saya, o sea, el aula Saya, porque ya tienen colocadas allí las actividades correspondientes al tercer corte. Hay dos actividades con un valor de 20% cada una. La segunda sí les recomiendo que la hagan pronto, porque no es que sea difícil, ojo, al contrario, este, hay muchísima información. Bien, se está incorporando aquí. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, mi Disculpa amor. la tardanza. No, no, qué tardanza. Un minuto. Está bien. Mira, una pregunta. ¿Ustedes son de Mérida? Sí, profe, este es un Ah, compañero también amigo mío que se llama Juan Rivas. sí, Nosotros sí. estamos inscritos por Mérida, pero en realidad vivimos en Valera, Estado Trujillo. Ah, ya, no, es que en estos días, bueno, esto no tiene nada que ver con la clase, pero me acordé mucho de ustedes dos, porque, bueno, por los desbordes que hubo en Sí, Mérida. la situación que está sucediendo allá. Entonces, bueno, yo me quedé, tú sabes, preocupada porque como para mí ustedes son de Mérida, yo dije, bueno, roguemos que estos muchachos no, bueno, hay mucha gente que realmente pues perdió todo, o sea, las imágenes fueron terribles, al menos las que yo pude ver, pero yo dije, bueno, roguemos que no haya pasado de pérdidas materiales, que al fin y al cabo esas poco a poco pues se pueden recuperar. Pero bueno, en fin. Si no viven en Mérida y espero que si tienen familia en Mérida, pues su familia también esté bien. Gracias, profe. Bueno, ahora sí, vamos a la clase. Bueno, había comenzado y lo repito, de que ya puse en la plataforma, me imagino que ya tú te habrás dado cuenta, que están ya las dos actividades Sí, de profe, tercer sí, las corte. dos. Ok, fíjate, la primera no hay problema porque la primera es bastante sencilla, ¿no? Pero la segunda no es que sea difícil, ojo, no es difícil, solo que hay muchísima información. O sea, tú en las redes vas a conseguir muchísima información porque son los aspectos básicos de la economía de nuestro país, la política fiscal, la política monetaria, el empleo, la inflación, etcétera, etcétera. Y de eso se está hablando constantemente en los noticieros, en las redes sociales, en los pocos periódicos impresos que quedan, aunque ya la mayoría son digitales. Entonces, bueno, como hay mucha información, eh, a veces pues hay que leer mucho para poder encontrar las cifras o los indicadores, que es lo que yo también pido. La idea es que no lo dejen para el último día. Tienen tiempo, porque creo que son 5 semanas que tienen de tiempo, pero no lo dejen para último momento porque sí es un poquito trabajoso, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya saben lo que deben hacer. Hagan rapidito la primera y entonces se ponen a trabajar con intensidad en la segunda. Bueno, entonces estamos en el tercer corte ya. Hoy vamos a hablar un poquito de el tema de bienes, de necesidades, de escasez y de los factores de producción. Esa es la primera parte, porque esto se llama teoría de la producción y estos elementos que yo acabo de mencionar son los elementos básicos de la teoría de la producción. Bien, lo primero, vamos a ver qué se entiende por necesidad. En economía se entiende por necesidad la sensación de no poseer, la sensación de sentirse privado de algo que se desea mucho o a veces no solo que se desea, sino que de repente es básico para solventar pues algún tipo de problema físico o emocional. Entonces, eso es lo que en economía entendemos como necesidad, es decir, ese sentimiento de no tener algo que realmente deberíamos tener por causas físicas o fisiológicas y también por causas emocionales.
Los tipos de necesidades. Ajá, se unió Juan Rivas. Ya me había extrañado que no se apareciera Juan Rivas, porque siempre vienen juntos. Juan Rivas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, dice, profe, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor. Me estaba comentando con Jorge lo de la situación de Mérida, pero ya sé que ustedes afortunadamente pues no tuvieron ningún problema que lamentar. Así que me alegro mucho. Bueno, entonces ese es el concepto de necesidad. Tipos de necesidades. Mira, hay muchas maneras de clasificar las necesidades. Vamos a utilizar, o yo les voy a hablar de los criterios que más se siguen, pues, a la hora de clasificar los tipos de necesidades. El primer criterio es según de quién surge, es decir, según eh, de quién se genera. Pasa que tengo un poco de gripe y se me tapa la nariz. Según de quién surge la necesidad. Según ese criterio, las necesidades se dividen en las necesidades individuales o de un individuo y las necesidades de la sociedad o necesidades colectivas. Las necesidades individuales, pueden a su vez dividirse en naturales, como por ejemplo comer, ¿ok? Comer es una necesidad individual porque todos los seres humanos en algún momento sentimos la necesidad de comer, o sea, sentimos hambre y por lo tanto buscamos algún medio, llámese alimentos, por supuesto, bueno, alimentos sólidos o líquidos, como sea, para darle satisfacción a esa necesidad. Y el otro tipo de necesidad de los individuos son necesidades sociales. Las necesidades sociales tienen más que ver con el hecho de que el ser humano no es un ser nómada, sino es un ser de sociedad, es un ser que le gusta vivir en sociedad, le gusta codearse con sus semejantes, le gusta ser reconocido, etcétera. Entonces, por ejemplo, esas ceremonias que son básicas en una sociedad, por ejemplo, una boda, un bautizo, una graduación. Los seres humanos sentimos la necesidad de poder participar, de poder llevar a cabo ese tipo de eventos sociales, porque entonces nos sentimos como incluidos en sociedad, no nos sentimos aislados. Bien, ese es según ese criterio. ¿Cuáles son las necesidades de la sociedad? Bueno, tenemos las necesidades de tipo colectivo que parten de un individuo, pero se propagan por toda la sociedad y toda la sociedad las acepta. Por ejemplo, el transporte. Obviamente, la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, si hablamos de alguna distancia geográfica, pues si vamos a trasladarnos de una cuadra a la siguiente, pues ya no hace falta transporte. Estoy hablando de traslados geográficamente extensos, ¿no? Obviamente quien primero siente la necesidad es un individuo, o sea, el que necesita trasladarse en un momento dado, pero como el traslado en el ámbito geográfico ya es algo normal en una sociedad por motivos de trabajo, por motivos de estudio, por motivos de eventos, etcétera. Entonces ya se ha transformado en lugar de una necesidad individual, que lo sigue siendo, ya también es una necesidad colectiva. De hecho, el transporte puede ser privado o público, ¿no? Entonces, ese transporte que le permite al ser humano pues desplazarse de un punto a otro desde el punto de vista de necesidades colectivas es lo que llamamos transporte colectivo o transporte público. Otro tipo de las necesidades de sociedad son las públicas que surgen que surgen de la misma sociedad. Por ejemplo, el hombre tiene necesidad de seguridad en su ámbito de vivienda o en su ámbito de trabajo. Es lo que llamamos seguridad ciudadana
o lo que llamamos orden público. Entonces, para eso se crean, por ejemplo, instituciones o cuerpos de seguridad pública. Estamos hablando de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las policías, de todo tipo, ¿no? Municipal, estatal, nacional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es el primer enfoque. Repito, el enfoque es según de quién surge. Según de quién surge puede ser necesidades individuales y necesidades de la sociedad. Las necesidades individuales pueden ser naturales o sociales y las necesidades de la sociedad pueden ser colectivas o públicas. Ok, hay otro enfoque que son las necesidades según su naturaleza. Allí las necesidades se dividen en primarias y secundarias. Las necesidades primarias son aquellas que obligatoriamente debemos cubrir porque de no hacerlo pudiera incluso correr peligro nuestra integridad física, nuestra vida. Por ejemplo, la necesidad, ya, por ejemplo, la necesidad de alimentarse, o sea, de ingerir alimentos. Tenemos que comer porque si no comemos, pues obviamente ya sabemos que no vamos a durar mucho tiempo. O también cuando nos enfermamos, ¿ok? La necesidad de atención médica. Si presentamos algún tipo de enfermedad, lógico es que, bueno, que busquemos las personas, sean médicos, enfermeras, etcétera, que nos curen, los instrumentos para curarnos, por ejemplo, los medicamentos. Entonces, esas son necesidades primarias. Las necesidades secundarias son más bien, primero que son necesidades que de no cubrirse no pasa nada en el sentido de que nuestra integridad física no peligra. Pero son deseos. Yo más que necesidades, ese tipo de necesidades, valga la redundancia, las llamaría deseos porque son cosas más bien de tipo, eh, ¿cómo le diríamos? De tipo de aceptación social. Eh, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la cultura. Hay personas que, por ejemplo, sienten atracción por las cuestiones culturales, ¿ok? Por las bellas artes, por la artesanía, o sea, por ese tipo de cuestiones que forman parte, pues, de la identidad de cualquier persona, o sea, es su idiosincrasia. Entonces, claro, hay necesidad de cubrirlas, ¿verdad? Para tener ese sentido de pertenencia con nuestros semejantes, con el lugar donde nacimos, con el lugar donde criamos, con el país del cual tenemos la nacionalidad. Pero, por ejemplo, a mí me puede gustar mucho, a ver, la música, ¿no? Y quizás tengo la necesidad de asistir a un concierto. Ajá, pero si no asisto no pasa nada. O sea, quizás me frustre, pero eso no va a hacer que tenga problemas como en el caso de no poseer un medicamento si tengo una enfermedad. Bueno, eso es con respecto a las necesidades, el concepto y los tipos. ¿Hay alguna, quedó claro? ¿Tienen algún comentario? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Luego, otro concepto que vamos a manejar es el concepto de bienes, ¿ok? Los bienes son todos aquellos productos y servicios que el hombre busca poseer o busca adquirir para cubrir una necesidad, ¿ok? Cuando hablamos de productos, o bienes, generalmente hacemos referencia a algo tangible, o sea, algo que se puede apreciar fácilmente a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Es algo que tiene entidad física. Cuando hablamos de servicios, generalmente son elementos intangibles.
que sabemos de su existencia porque la podemos comprobar pues a través de ciertos mecanismos, pero no son fáciles de detectar a través de los órganos de los sentidos. Sin embargo, no por eso podemos, ¿cómo se llama? Podemos ignorarlo o podemos negar su existencia. Por ejemplo, ¿qué es un producto? Mira, un producto es un alimento, o sea, papa, pan, carne, pollo, esos son productos. Los medicamentos, esos son productos, porque bueno, los podemos ver, los podemos tocar, los podemos apreciar fácilmente con los órganos de los sentidos. Ahora, los servicios, por ejemplo, un servicio educativo. Cuando ustedes van al instituto, por ejemplo, y reciben clase allí de los docentes en las distintas materias. Ustedes están recibiendo un servicio educativo. Sin embargo, ese conocimiento, que es al fin y al cabo lo que ustedes van a buscar al instituto, ese conocimiento es algo intangible. O sea, usted se lo lleva puesto, como digo yo, en las neuronas, pero usted no sale del instituto con una bolsita de conocimientos de matemática o una bolsita de conocimientos del lenguaje de programación. Entonces, esa es la diferencia básica entre bienes y productos o servicios, es decir, su naturaleza en cuanto a tangible e intangible. Bueno, hay también muchas formas de clasificar los bienes, ¿no? Para su estudio. El primero, según su carácter. Según su carácter, los bienes se clasifican en libres y económicos. Los bienes libres son aquellos que no tienen dueño, o sea, están a la disposición de todo el mundo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son esos bienes que no tienen dueño, que todos podemos disponer de él? Bueno, por ejemplo, el aire, el agua de los mares, el agua de los ríos, el agua de los lagos. Generalmente eh, son cuestiones que ni siquiera nos damos cuenta de que hacemos uso de ellos. Por ejemplo, respiramos todo el tiempo, o sea, mientras estamos vivos, respiramos, hacemos uso del aire y sin embargo nadie se da cuenta que está haciendo uso de un bien que es libre. ¿Ok? Nadie te puede prohibir que respires, o sea, que tomes aire. Si tú vas a una playa y te quieres echar un baño o quieres agarrar un poco de agua salada, no sé, ay, no sé, qué sé yo, para algo, ¿no? Ahorita no se me ocurre qué hacer con agua salada, pero en fin, y llevarte para tu casa una botella con agua salada, pues nadie te puede prohibir eso porque el mar es sencillamente es libre, ¿ok? Bueno, y asimismo el agua de río, el agua de lagos, etcétera. Ahora bien, hay que hacer ahí una distinción, por ejemplo. Los camiones cisternas, no sé cómo le llamarán en Mérida, son esos camiones grandes que reparten agua o que venden agua. Aquí los llamamos camiones cisternas. Los camiones cisternas a veces van a ríos, ¿verdad? Y toman del río agua, llenan sus tanques, sus cisternas, y luego las vacían en una casa o en una empresa que se las haya encargado, y la persona o la empresa paga por ese servicio. Eso ya es otra cosa, ¿ok? Eso ya es otra cosa, porque le estás pagando al dueño de la cisterna su trabajo de ir a buscar el agua y traértela a tu casa, pero si el dueño de la cisterna tomó esa agua de un río, nadie le cobró. O sea, en el río no había nadie esperando que llegara el señor para cobrarle el agua que estaba en el río. Ojo, es muy peligroso, esto no tiene ya nada que ver con la clase, pero es muy peligroso adquirir agua que ha sido sacada de ríos y lagos, porque esas aguas normalmente están contaminadas con factores biológicos, ¿ok? Microorganismos patógenos. También está contaminada por efectos de la contaminación ambiental, del suelo, del aire, los desechos que arrojan los seres humanos, la basura, bueno, en fin. Entonces, ese tipo de agua, es un poco riesgoso, complicado, ¿no? Comprarla, pero bueno, a veces la escasez es tanta que uno termina haciendo caso omiso, por lo menos hiérvanla
o por lo menos échenle unas pastillitas de cloro para ver si con eso funcionamos mejor en cuanto a la parte de no adquirir enfermedades. Bueno, para no desviarme del tema, tenemos esos bienes libres que no tienen propietario, que todo el mundo puede hacer uso de ellos, y luego tenemos los bienes económicos. Los bienes económicos obviamente son propiedad de alguien, de un individuo, de una empresa, de una organización o de un país, y para disponer de ellos, pues sí debemos entrar en transacciones de compra y venta. Por ejemplo, cuando uno va a un automercado y hace una compra, ¿verdad? De víveres, obviamente uno tiene que pagar en caja el monto de la factura de los productos adquiridos. ¿Por qué? Bueno, porque esos productos no son bienes libres, esos productos fueron adquiridos por el dueño del supermercado. Entonces, esa es la primera clasificación. Repito, según su carácter, bienes libres y bienes económicos. Luego tenemos según su naturaleza. Según su naturaleza, los bienes pueden ser bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de capital son aquellos que no son utilizados por los seres humanos directamente. Los bienes de capital es generalmente dinero, dinero que se utiliza en hacer inversiones, en acciones, en bonos, dinero que forma parte de la, ¿cómo se llama esto? De la intermediación financiera. Eso es lo que llamamos bienes de capital. Y los otros bienes, que son los bienes de consumo, son aquellos, su nombre lo indica, pues destinados al consumo del ser humano. Pueden ser duraderos y no duraderos, o perecederos y no perecederos. Y luego tenemos los bienes según su función. Tenemos bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que eh, se adquieren, pero deben ser transformados nuevamente en algún producto para que puedan ser consumidos por el ser humano. Por ejemplo, el petróleo cuando sale del subsuelo, ¿verdad? este, es como una, ¿cómo le diríamos? Es como una gelatina negra, como es el petróleo, no sé si lo han visto, pero parece como una gelatina negra, una grasa negra. Así no sirve para nada, no sirve para echársela al carro, no sirve para nada, realmente no sirve para nada. Ese petróleo es llevado a las refinerías y entonces allí sufre una transformación, bueno, una no, varias transformaciones. Y entonces se transforma en gasolina para los vehículos automotores, bueno, gasolina, gasoil, fuel oil, eso que sirve para los motores a combustión, los vehículos automotores. Se convierte en productos químicos para la fabricación de plástico, para la fabricación de productos de limpieza, por ejemplo, desinfectantes, detergentes, suavizantes, etcétera. También, por ejemplo, para productos de higiene personal, champú, enjuague, jabón, ¿qué más? Cremas, vaselina, etcétera. Todo eso, aunque uno no lo crea, son derivados del petróleo, ¿verdad? Que han sido transformados, se han sido sometidos a varias transformaciones para poder llegar hasta el producto final. Y la otra clasificación, estamos en según su función, son los bienes finales. Los bienes finales son los que nosotros ya adquirimos para usar. Por ejemplo, cuando compramos ¿cómo se llama? Un paquete de harina pan, por ejemplo, eso es un bien final, porque lo que hacemos es le echamos agua, le echamos sal, aceite y con eso podemos hacer este alimento. Bien, eso con respecto a los bienes. Un concepto relacionado con los bienes y que es muy importante en la economía es la escasez. Hay dos maneras en economía de definir la escasez. El primer concepto es que la escasez es el deseo de adquirir una mayor cantidad de productos de aquellos que están disponibles en el mercado.
Y otro concepto de escasez es el deseo que sienten las personas de comprar una cantidad de productos mayor a la cantidad de dinero que disponen para esa compra. Entonces, esos son los dos conceptos de escasez en economía. ¿Por qué es tan importante? El tema, el concepto de escasez en economía? No sé si recuerdan al principio de esta materia, que hablábamos de la actitud y de las decisiones económicas. Bueno, perdón, porque cuando un ser humano está en una situación de escasez, y como necesita adquirir los productos para satisfacer sus necesidades, entonces toma decisiones, adopta actitudes que le permitan resolver de la mejor manera posible esa necesidad, ¿ok? Que manifiesta por algo. La escasez también es importante en economía porque de no haber escasez, entonces no habría razón para producir bienes y servicios, porque si todo lo que yo necesito está a disposición, ¿para qué voy a producir más? O sea, la necesidad está cubierta, ¿ok? O el deseo es posible satisfacerlo. Y si otra razón por la cual la escasez es importante en la economía es porque entonces la escasez nos impulsa a trabajar y a producir más dinero para adquirir la cantidad de bienes y servicios que necesitamos como individuos para, para satisfacer nuestras necesidades. Bien, queda clara el concepto y la clasificación de necesidades de bienes y el concepto de escasez y por qué es importante la escasez en economía. Sí, profe, muy interesante la información. Ok, perfecto. Bueno, miren, esta, de verdad que estoy un poco afectada de la garganta y bueno, me cuesta mucho hablar. Este, esta es la primera parte de la unidad, o sí, teoría de la producción, que es lo que estamos viendo. En la próxima clase, que probablemente sea el próximo jueves, ustedes ya yo sé que están pendientes en la página, no, yo sé que con ustedes no tengo que estar arreándolos, pues. Vamos a hablar de los factores de producción y del circuito económico, ¿ok? Los factores de producción son aquellos elementos que nos permiten producir, es decir, generar bienes y servicios. Y el circuito económico es el entender cómo individuos, empresas y gobiernos se relacionan, es como un círculo, por eso se llama circuito, se relacionan para poder tener y también generar. Más o menos algo así de que yo como individuo tengo necesidades que cubrir, ¿verdad? Pero a su vez yo también produzco para que, por ejemplo, las empresas y el gobierno también puedan satisfacer sus necesidades. Es decir, es como en coloquial, es como un toma y dame, ¿ok? Todos necesitamos y también todos ayudamos a producir para que otros también puedan satisfacer. Entonces, de eso trata el circuito económico. Bien, entonces, bueno, nos vemos el próximo, nos oímos, no sé cómo lo quieran ver, el próximo jueves, Dios mediante. Si el próximo jueves tienen alguna pregunta sobre la segunda tarea, con mucho gusto se lo contesto. Bueno, igual la primera, pero la primera es sumamente sencilla. La segunda es la que es un poquitico más complicada. Bueno, es todo por hoy. Encantada de haberlos oído. Y bueno, si todo está claro, por hoy yo me despido. Perfecto, profe, que Ok, excelente día. bien, gracias, Juan. Jorge, igual tú. Espero que si tienes alguna duda, ya me consultas en la próxima clase. No, profe, gracias. Por el momento no. Ok, perfecto. Entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima, que espero sea el jueves. Ok, chao muchachos.